Vamos entonces a ver en esta sesión la escrituración de la revelación especial. Es decir, cuando hablamos de escrituración, estamos hablando del proceso de escribir, de cómo la revelación especial llegó a estar por escrito, ya que, como hemos aprendido, la única manera de tener el conocimiento salvador de Dios es a través de la revelación especial. Dios no dejó en mente de algunos individuos, de algunos pocos individuos, su revelación especial. Piense lo siguiente, ya que Dios da revelación o dio revelación especial a ciertos hombres y en ciertas épocas, ¿qué hubiese sido necesario para nosotros hoy hacer para conocer esa revelación especial? ¿Qué hubiera sido necesario para nosotros? Bueno, ir y conocer a esos hombres, a los que Dios le dio revelación, y escucharlos. Pero si se morían, ¿qué pasa? Entonces, fue la voluntad de Dios que de entre toda la revelación especial que dio, quedara por escrito, a través, claro, de la operación del Espíritu Santo, aquellas cosas que cumplirían con el propósito de la revelación especial. Y aquí hemos sido muy cuidadosos en decir que entre toda la revelación especial, Dios, de entre todo eso, quiso que ciertas cosas quedaran por escrito. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que reconocemos que hubo más revelación especial que la que tenemos en la Biblia, y que Dios no quiso que quedara por escrito. Pero lo que Dios quiso que nosotros supiéramos, entendiéramos para nuestra salvación, a través del Espíritu Santo vino a quedar por escrito. Vamos a citar aquí la confesión de fe para que nos provea un bosquejo general. Dice el capítulo 1, párrafo 1, las Sagradas Escrituras constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Aunque la luz de la naturaleza, ya estamos en capacidad de entender ese enunciado, aunque la luz, ese no lo tengo allí, quizás, no. Aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan de tal manera la bondad, sabiduría y poder de Dios que dejan a los hombres sin excusa, no obstante, no son suficientes para dar el conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. ¿Ya ve? Eso lo podemos entender. Por lo tanto, agradó al Señor en distintas épocas y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia, y posteriormente, para preservar y propagar mejor la verdad, y para un establecimiento y consuelo más seguros de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad, lo cual hace las Santas Escrituras muy necesarias, habiendo cesado ya las maneras anteriores por las cuales Dios revelaba su voluntad a su pueblo. Yo voy a explicar esta frase porque hay mucha riqueza en esta frase, en la confesión de fe, pero parece que este asunto le agradó poner por escrito esa revelación en su totalidad. Estuviera diciendo que toda la revelación especial quedó por escrito. Vamos a explicar esa frase después. Entonces, hablando de la revelación, o más bien de la escrituración, debemos entender algo. No sé si tengo un gráfico allí. No. Bueno, tenía un gráfico, pero el punto es el siguiente.
¿Qué se da primero en orden cronológico? ¿Revelación o escrituración? Revelación. La revelación de Dios se da en tiempos específicos, ¿verdad? Dios hablando al hombre, Dios revelando esta revelación especial. Tanto que es dada en tiempos específicos como que es dada a hombres específicos. La escrituración puede llegar a ser inmediata o posterior a la revelación por inspiración. Hay veces que fue inmediata, es decir, simultánea, como cuando Dios le dice a Moisés, escriba en un libro tal cosa. Entonces, ¿ahí qué ocurría? Que mediante Dios iba dando su revelación, de una vez iba quedando por escrito. Pero en general, ¿qué es lo que vemos? Que primero Dios dio su revelación y posteriormente, con el tiempo, se escribió. Por eso es necesario no solamente decir que esta escrituración que fue posterior a la revelación, se dio también por inspiración. Tenemos que meter eso ahí, porque de otra forma, hermanos, piense usted qué hubiese pasado con esa información dada en un comienzo y escriturada mucho tiempo después. Se hubiera contaminado, pasándose de boca en boca, de mente en mente, se hubiera contaminado. Por eso la inspiración, la Biblia nos habla de la inspiración por esto. Ahora, el periodo fue puesta por escrito, muchas veces simultánea, otras veces como una obra posterior. Dios quiso dirigir la escrituración de la revelación especial. No solo deja la información en unas personas o en épocas, sino que dirige a hombres que, inspirados por Dios, tienen la capacidad de poner por escrito de forma infalible. Infalible significa que no tiene falencia, no tiene falla, aquello que según Dios deberíamos saber, conocer, entender respecto a Dios y su voluntad. Así que fue puesto por escrito. Encontramos a veces periodos largos de no escrituración, pero recordemos que tampoco la revelación especial fue constante. Entonces no es que desde que se empezó a escribir la primera palabra de la Biblia todos los días se escribía algo, no. Así como la revelación fue en tiempos específicos, también la escrituración era en tiempos específicos. La revelación fue progresiva, dada en tiempos específicos, y esto hace que la escrituración esté muy sujeta a los periodos donde Dios quiso revelarse. Pero finalmente podemos decir que la revelación especial quedó por escrito como una obra pasada de Dios. Es un grave peligro donde este verbo no quede en pasado, quedó por escrito. Escuche, quedó por escrito. Si no somos cuidadosos en darle ese pasado a la obra de escrituración, caeríamos en el error de Roma. ¿De qué? De que hoy Dios sigue revelando y hoy todavía puede seguir quedando por escrito su revelación especial. ¿Recuerda el ejemplo que pusimos de cómo se creó el dogma de la Asunción de la Virgen María? Ellos dicen, a partir de hoy creemos y confesamos esto. ¿Qué pasó, entre comillas, con su revelación especial? Creció. Ahora, por eso nosotros decimos, quedó por escrito, como que lo escrito está, escrito quedó. Los propósitos de la escrituración. ¿Cuáles son los propósitos de la escrituración? Conservación, propagación, pureza y defensa. Conservación, propagación, pureza y defensa de la verdad. Hablemos de lo primero, conservación. Otra vez, si la salvación del hombre depende de que ellos estén en posesión y tengan acceso al registro infalible de la revelación especial, de la revelación redentora, entonces Dios no solo se revelaría,
sino que velaría para que su revelación especial se conservara fiel. Si tenemos una información que nosotros necesitamos para salvación, Dios no solamente revelaría esta información, sino que velaría para que ésta fuera conservada. Y según nuestro Dios, ¿cuál fue la forma que buscó? Estoy hablando de él como si fuera un humano. ¿Cuál fue la forma que determinó para conservar fielmente esa revelación especial? Ponerla por escrito. Ponerla por escrito. Ese es uno de los propósitos de la escrituración, conservar de manera fiable, fiel, esa revelación especial. Segundo propósito, para la propagación de la verdad. Aun cuando Moisés, los profetas y apóstoles estaban vivos en su tiempo, y por así decirlo, Moisés era, vamos a hablarla así para que me entienda, Moisés era el Pentateuco andando, ¿sí? Era la revelación, Dios hablaba a través de él, de verdad hablaba a través de él. Los apóstoles eran lo mismo, eran portavoces de Dios. Ni Moisés, ni los apóstoles, ni ningún profeta podían estar presentes al mismo tiempo en todo lugar que se les requería. Por consiguiente, para que la verdad fuera propagada, el Señor estableció que la revelación que tenían ellos quedara por escrito, sea en rollos, papiros, en cartas, de forma que esa verdad pudiera ser propagada a todo su pueblo, o si no estaría restringida a las personas. Así que para que la verdad fuera propagada, Dios la quiso poner por escrito. También pureza, otro propósito es la pureza contra el pecado. ¿Qué consuelo tendríamos como iglesia si todo hombre que es pecador pudiera tergiversar la revelación? Un ejemplo de lo que la revelación de Dios puede sufrir a manos de hombres la hallamos en la revelación general. Por ejemplo, la revelación general fue dada para que pudiésemos saber de un Dios eterno, glorioso y poderoso. ¿Y qué ha hecho con esa información el hombre pecador? La ha tergiversado completamente, hasta llegar a sacar a Dios de esa historia. Imagínese la revelación especial en la mente y en la boca de hombres pecadores. Hermanos, tuviéramos una contaminación, entre más pasa el tiempo, más contaminado se volvería dicha revelación. Así que, a causa de la corrupción que hay por el pecado, era mejor dejar su revelación como algo fuera del hombre, algo que no estuviera atrapado en el corazón del hombre, sino fuera de él. ¿Qué manera buscó o estableció el Señor? Escribir esa revelación por inspiración. También en defensa contra la malicia de Satanás y del mundo. ¿Alguien estaría más interesado por tergiversar la revelación de Dios? Ya se nota lo que él puede hacer con la revelación especial. Él no puede dañar la revelación general, pero sí puede contaminar a los hombres y llevarlos a pensar otras cosas. La historia testifica de los intentos de Satanás para ocultar esa revelación. Podemos ver, por ejemplo, cómo en la vida de los profetas y apóstoles, ¿qué quiso hacer Satanás con ellos? Acabarlos. Acabemos con ellos porque ellos eran portavoces de Dios, así que acabemos con el profeta para silenciar la voz de Dios en su época, o acabemos con el apóstol, y hasta martirizados. Entonces Dios proveyó la manera que la verdad no muriera cuando murieran sus portavoces. Recuerdo las palabras del apóstol, dice él en prisión,
Dice, pero la palabra de Dios no está presa. La pregunta es, ¿cómo salió el Evangelio a través de los barrotes? Bueno, a través de cartas, del escrito. Allá se abrieron paso y llegó al pueblo de Dios. La escrituración sirvió para seguir teniendo la verdad, aun cuando Satanás atacara a los portavoces de ella. Por supuesto que Satanás ha intentado ahora perseguir la Biblia también. Pero hermanos, Dios ha sido más sabio, y donde borra una Biblia salen muchas más. Esto en cuanto a los propósitos por los que Dios estableció la escrituración para conservar, propagar, evitar la contaminación y la defensa contra la malicia de Satanás. Miremos su extensión. La extensión de la revelación, la extensión de la escrituración. ¿Qué es lo que tenemos escriturado hoy? No es un juego de palabras, pero entiéndalo. No es que todo lo revelado anteriormente esté escrito, sino que todo lo ahora revelado está escrito. Ya no es un juego de palabras con la que queremos disculpar la confesión de fe. Seguramente los autores de la confesión de fe eran conscientes que muchas cosas de revelación especial no quedaron escritas. No es que todo lo revelado anteriormente esté escrito. Analicemos esa primera parte de la frase. ¿Eso qué significaría? Que toda revelación especial debió quedar por escrito, y eso no es verdad. Al menos le recuerdo un texto. Hizo Jesús muchas más cosas de las que están escritas en este libro. Hermanos, la Biblia dice que Cristo dijo más e hizo más, pero lo que está escrito es para que ustedes puedan creer en Cristo. Así que no todo lo revelado anteriormente está escrito. Dios dijo más cosas, Cristo dijo más cosas. Le pongo otro ejemplo. Le recuerdo esta frase donde el apóstol Pablo dice, hablando de las ofrendas, dice, porque como dijo el Señor, es mejor dar que recibir. Y uno se pone a buscar Mateo, Marcos, Lucas, Juan y no encuentra esa frase. Pero Pablo sabe que Cristo en alguna de sus enseñanzas dijo eso. ¿Qué otras cosas habrá dicho Jesucristo que no están en los evangelios? ¿Ve? No todo lo revelado anteriormente está escrito, sino que todo lo ahora revelado para nosotros está por escrito. Todo lo que ahora es revelado a nosotros está escrito. En otras palabras, en vano usted dice, ay, ¿qué otras cosas habrá dicho? ¿Qué otras cosas Cristo habrá revelado? No, Dios le dice, lo ahora revelado para usted está por escrito. Todo lo que ahora es revelado a usted está escrito. La revelación redentora contenida en la Biblia es un epítome exacto y suficiente de toda, es un compendio, es aquello que nosotros deberíamos saber, entender. En otras palabras, el Espíritu Santo, habiendo hablado y hecho muchas cosas más, guió a los hombres de Dios a dejar por escrito aquello que serviría para su propósito de revelación redentora. Así que puede ser que el Señor haya hecho muchas más cosas. Ahora usted y yo nos debemos preguntar, ¿qué otras cosas? Yo quisiera saber. No. El Espíritu Santo nos dijo, esto no quiero que sepan, pero esto es mejor que lo sepan y que no lo ignoren. Todo aquello que Dios quiso que el hombre supiera de Dios, su propósito, su voluntad, el Espíritu Santo guió para dejarlo por escrito. Pienso en aquellas personas que hoy supuestamente, bueno, lo decimos no es una burla,
pero lo decimos con aquellos que andan yendo y viniendo del infierno a darnos mensajes de quiénes están en el infierno, de cómo es el infierno, bueno. En toda la Escritura, el personaje que más habló del infierno es Jesucristo. Yo creo que hay realidades del infierno más allá de lo que Cristo nos dijo. Pero es que cuando Cristo habló, no habló para llenar nuestra curiosidad. Ay, cómo son las paredes, y cómo es el piso, y cómo son las medidas, y allá están en esqueleto o en carne viva. Mire, hermano, yo sé que hay muchas cosas que Cristo sabía, pues Él es el Señor de todas las cosas. Pero hermano, lo que nos dijo del infierno, bástenos, y además es muy profundo. Bástenos. Y eso es lo que usted y yo necesitamos saber para salvación. Si no está escrito algo, hermano, es porque Él no quería. Y además que no es necesario. Como para que hoy nos anden enviando mensajeros diciéndonos quién está, cómo es, a qué huele, cosas así, ¿no? Así que es solo un ejemplo. Dios guió a los hombres para poner por escrito. Entonces imagínese ahora a Lucas diciendo, bueno, tengo mucha información, pero quiero poner en orden, y usted sabe que Lucas no refiere todas las cosas, aquellas que vio necesario para la salvación. Él estaba siendo guiado por el Espíritu. Dios no escrituró ciertas cosas. Ahora sería una especulación decir, con base a nuestros criterios, qué es o no revelación especial. Entonces, no es que todo lo revelado anteriormente esté escrito, sino que todo lo ahora revelado está escrito. La revelación redentora contenida en la Biblia es el epítome exacto, el contenido, la representación exacta de lo que nosotros deberíamos recibir como revelación redentora. Muy bien, entremos a un cuarto punto: aplicaciones extraídas de la revelación especial de Dios. Aplicaciones extraídas de la revelación especial de Dios. Primero, a la luz de la necesidad de revelación especial, debemos rechazar la doctrina que enseña que pecadores pueden ser salvos aparte del Evangelio. Yo tengo aquí unas notas que hace varios años hice, y dice así: hay iglesias y teólogos hoy en día que creen que los hombres pueden ser salvos aunque nunca escuchen el Evangelio. Y tengo que añadir a esto, hay una tendencia entre la Reforma que piensa lo mismo. Que hombres pueden ser salvos aunque nunca escuchen el Evangelio. Esto, por supuesto, lo creen los teólogos liberales, ¿sí? Lo que ayer veíamos. Esto, por supuesto, lo cree el catolicismo romano. Pero hombres de la sana doctrina, reformados, algunos han llegado a creer que personas como Sócrates, Platón, eran creyentes y que eran salvos. ¿Por qué? Porque ellos enseñaron la existencia de un ser supremo, fruto de toda su aplicación mental, de su observación. Quizá eran hombres muy sensibles, porque, hermano, el testimonio de la revelación general es fuerte. Así que hombres que se dedican a pensar, a meditar en la vida, el más allá, han llegado a la gran conclusión que existe un ser supremo. Y así como dice un autor, fruto de todo ese pensamiento, estos filósofos llegaron a concluir que hay un Dios supremo, un lugar donde cristianos humildes han habitado por siglos. O sea, el creyente más básico no ha llegado a ese conocimiento de último, es lo primero que cree un creyente, lo más básico.
Ahí usted donde ve que la sabiduría del mundo es pura necedad. Hay hombres que han invertido décadas para llegar a la conclusión, Dios existe, es lo primero que cree un creyente. Pero bueno, mi punto es, algunos piensan que hombres pueden llegar a ser salvos fuera del conocimiento del Evangelio, aunque estos hombres nunca recibieron el Evangelio o quizás otros lo rechazaron. También creen que personas que son parte de otras religiones y viven de manera devota en sus religiones serán salvos aunque nunca hayan creído en Jesucristo. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana enseña esta doctrina. Su posición oficial está declarada en el Concilio Vaticano II y dice así. ¿La tengo ahí? La cita del Concilio Vaticano II, no. Bueno, dice así: aquellos también pueden obtener salvación eterna quien, no por culpa suya, no conocen del Evangelio de Cristo o su Iglesia, pero sinceramente buscan a Dios y por gracia tratan de obrar y hacer su voluntad como se los dicta su conciencia. ¿Ven? Quiere decir que si usted no tuvo la culpa de no conocer el Evangelio, ni la Iglesia, porque la Iglesia según ellos es dispensadora de la gracia, pero si sinceramente usted buscó a Dios y trató de obrar y hacer la voluntad de Dios según lo dictaba su conciencia, usted puede obtener salvación. En otras palabras, tenemos la salvación en Cristo, pero la salvación en Cristo es para los que conocen del Evangelio y su Iglesia. Los que no, hay una vía de salvación. Un teólogo llamado Reformado, cuando fue entrevistado, y eso está por internet, traducido al español, dice, mire, porque le hicieron una pregunta, y no podemos decir que la pregunta fue fácil. Estaba en un contexto universitario, y lo hicieron ir básicamente en una gran audiencia musulmana. Y le dijeron, claramente díganos, o sea que la mayoría de esta gente no es salva. ¿Por qué? Porque usted dice que la salvación única y exclusivamente es en Cristo. O sea que lo que está diciendo es que aquí estamos, estos amigos musulmanes son condenados, no son salvos. Y él dijo, verá, ¿cómo decirle? Está bien, y entendemos, ¿no?, el contexto. Dijo, mi conclusión al leer la Biblia es que solamente en Cristo hay salvación. Y defendió tal cosa. Para último dijo, pero Dios puede estar salvando gente por la puerta de atrás. Como si hubiera, como en las casas gringas, ¿no? Hay una puerta adelante y una puertica atrás donde usted puede entrar. Pero esa frase, ¿qué quiere decir? Que él reconoce que Dios salva a través del Evangelio, pero puede ser que Dios esté salvando por otro medio. No, mi hermano, ya había hecho lo peor, dar testimonio firme de la fe. ¿Por qué hizo eso? Yo le digo por qué. Porque están permeados de la teología liberal y no llevan a la consecuencia última la fe. Hermanos, en primer lugar, ¿qué podemos decir de esto? La Biblia jamás atribuye a la revelación general dar un conocimiento salvífico. Rastree cualquier indicio de revelación general en la Biblia y se va a dar cuenta que nunca Dios puso revelación general para dar información salvadora. La revelación general prepara al pecador para recibir el Evangelio, pero no da información del Evangelio. El Nuevo Testamento enseña que como condición de salvación hay que oír el Evangelio y creer en él. Que no quede duda, Hechos 4:12,
Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermanos, ¿quién dio ese nombre a los hombres? Dios. Y dice, no hay otro nombre, es otra manera de decir, afuera de Cristo, afuera de la fe en Cristo, no hay posibilidad de salvación. Eso no lo decimos nosotros por ser sectarios o por creernos exclusivistas. Ese es el testimonio de la Biblia. Romanos 2:12 dice la misma verdad. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Es decir, hermanos, si alguien no conoció la ley y ha pecado, pues perecerá. No conocía la ley, pero ¿qué diferencia hace? Si usted no conoce la ley de la gravedad y se tira a un quinto piso, ¿qué diferencia hace? Así que si usted no conoce el Evangelio y por eso no creyó, ¿qué diferencia hizo? No creyó al fin y al cabo. Romanos 10. Romanos 10, 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír. ¿Por el oír qué? Pues el Evangelio. Y el oír viene, o el oír es activado, el oír es estimulado por la palabra de Dios. No es que uno quiera ser sectario, hermanos, pero dice que a menos que haya Evangelio, el oído no se abre. Y si no se abre, no hay fe. Y si no hay fe, pues no hay salvación. Punto. La Biblia no habla nada de la salvación aparte de revelación especial. Yo sé que hay un asunto donde es de debate y hombres de Dios pueden disentir en esto. Por ejemplo, los niños que mueren en su infancia. Por ejemplo, un bebé, un niño que muere en el vientre, no fue expuesto al Evangelio. ¿Qué pasa con él? Son asuntos de debate y de buen debate. Las personas que no tienen la capacidad mental, ¿sí? Gente que nació o como un vegetal o con cierto retraso que uno no sabe si realmente puede entender el mensaje. Pero estos casos complejos no son la regla, son casos donde la Biblia no dice mucho, no podemos especular con esto, pero mis hermanos, estos casos no son una regla para decir, ay, si tal cosa puede pasar, entonces los indiecitos que... No, mi hermano, esto no es el caso es bíblico. No hay salvación aparte de revelación especial, no lo hay. Segunda aplicación. A la luz de la necesidad de la revelación especial, tenemos una urgente responsabilidad de publicar y predicar el Evangelio en toda la tierra. Pensemos entonces en que Pablo, Pedro, Juan, Felipe, Bartolomé, Tadeo, los que sean, hubieran razonado como este teólogo. No, la salvación es por Cristo, pero Dios puede estar salvando gente por otro medio. Entonces, ¿para qué tomarse en serio y para qué hasta arriesgar su vida en predicar el Evangelio si
Dios puede tener misericordia por otro lado. No, hermanos, yo creo que usted y yo hemos notado en la Biblia esa carga que ellos tienen, porque el pecador está sin esperanza a menos que conozca el Evangelio. ¿No fue el apóstol Pablo el que dijo que tengo profundo dolor? Bueno, si Dios puede salvar por otro medio, y si sus compatriotas los judíos eran tan sinceros en su religión, ¿para qué se preocupaba? Si finalmente la sinceridad puede salvarles. No, él decía, cargo con un profundo dolor por mis hermanos, mis parientes según la carne. Hermanos, debemos entender que ni la creación, ni la providencia, ni la conciencia son suficientes para salvar el alma. Si los hombres pueden ser salvos sin oír el Evangelio, entonces quedémonos sentados, hermanos, y oremos porque Dios en su gracia le dé luz a esa gente en sus religiones. Y más bien oremos porque Dios les dé más sinceridad. Al indiecito adorando al sol, al católico adorando a María, al musulmán adorando a Alá, y oremos más bien porque Dios les dé sinceridad. Y no nos preocupemos por el Evangelio, porque desde que sean sinceros, entonces basta. No, hermanos, no es así. Usted y yo sabemos que a menos que el Evangelio se les predique, no habrá ese medio extendido para la salvación. El mensaje es vital, es urgente. Por eso el Señor dijo, vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura. Hay una urgencia, una necesidad, pues sin el Evangelio ellos perecerán. Hermanos, esto es solemne para nosotros. No es simplemente decir, ya conozco la diferencia entre revelación general y especial. Ya sé que revelación especial es una revelación salvífica. Ahora sí sé más. No, hermano, ¿no cree que cae sobre nosotros un peso más enorme de saber nadie va a ser salvo? Nadie sentado en su sala pensando en la vida, en los dictados de su conciencia, va a decir, necesito un Salvador. Nadie, hermanos, nadie. El Evangelio tiene que ser predicado. Dios tomó toda una historia para hacer su revelación especial. Por eso comisionó a sus discípulos, por eso dijo, vayan y prediquen el Evangelio. Si el Señor en su gracia salva gente que no conoce el Evangelio, ¿para qué les pone esa presión? Hubiera dicho, muchachos, hagan lo que mejor puedan, hasta donde puedan llegar. No, dijo, vayan, inunden el mundo con estas palabras, porque nadie será salvo aparte de la revelación especial. Nosotros debemos tener, hermanos, un aprecio, además, por la escrituración de la palabra. Mire, hermanos, que aunque nosotros seamos una nación que continuamente se revela a Dios, y en muchas cosas podemos decir que Dios ha volteado su rostro sobre nosotros. Hermanos, hoy tenemos Biblias. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Tener una Biblia en nuestros países, traducida a nuestro idioma. Claro, no es tan sencillo como regalemos Biblias, pero hermanos, tener una Biblia en nuestro idioma es una bendición, porque este es el producto final de toda una labor divina para comunicar al hombre cosas que por ningún otro medio él pudiera saber, por ningún otro medio. No hay otro medio, no hay personas, no hay símbolos hoy, como, vamos a visitar el árbol del bien y del mal, y entonces todos nos vamos a mirarlo y decir, ya ahora entendemos un poco más. Ya no está eso, ya no hay personas que lleven revelación especial de forma inspirada, no. Hoy tenemos la Biblia, y entonces, hermanos, qué responsabilidad tenemos nosotros al entender estas verdades. El Evangelio tiene que ser predicado, esparcido, la gente tiene que creer, y ahora le damos más razón a nuestras oraciones. Señor, haznos evangelistas, haznos más determinantes. Y a las personas que han escuchado el Evangelio, dales el creer.
Así que no oramos, Señor, que crean como sea, mirando el cielo, la tierra, escuchen o no el Evangelio. No, no oramos así ahora. Oramos, Señor, ayúdanos a predicarles y cuando hayan escuchado, o a los que han escuchado, que crean. Esa es la manera como podemos atrapar las enseñanzas de revelación especial. Terminemos aquí esta sesión y entraremos a otro punto.